a presentar es como un estudito de caso muy acotado que espero que sirva como laboratorio para abrir preguntas y reflexionar juntos. A principios de febrero de 1957, Susana Drucker, estudiante norteamericana de la Escuela Nacional de Antropología, viaja a Jamiltepec, en la costa chica de Oaxaca, para realizar su trabajo de campo y eventualmente elaborar una tesis de licenciatura en antropología. Jamiltepec era entonces una villa de un poco más de 3,000 habitantes sin carretera y cuyo único acceso era por medio de una avioneta semanal que llegaba a Pinotepa de San Luis. Una típica región de refugio en términos de Aguirre Beltrán, aislada, autocontenida y a ojos de los funcionarios indigenistas plenamente indígena. Por ello, apenas 3 años antes, en 1954, se había instalado ahí el Centro Coordinador Indigenista de la Mixteca Baja, tercero en su género y principal órgano de intervención del Instituto Nacional Indigenista. Drucker reside en Jamiltepec por varios meses para hacer su investigación antropológica y al mismo tiempo contribuir con sus preguntas al proyecto indigenista. Los resultados aparecen en un libro intitulado Cambio de indumentaria, la estructura social y el abandono de la vestimenta indígena en la villa de Santiago Jamiltepec. En él busca responder con herramientas etnográficas a una pregunta muy pragmática. ¿Cómo entender el cambio cultural que están viviendo la población de Jamiltepec a través del caso concreto del cambio de indumentaria? Este libro se ha vuelto hoy un clásico de la antropología mexicana y es uno de los pocos trabajos que colocan al centro del análisis la indumentaria y el vestido. Como casi todos los trabajos de la época, este documenta la pérdida o disolución de la cultura o tradición nativa, una narrativa aparentemente lisa y lineal en dirección a la modernización y a la aculturación. ¿Por qué interesarse ahora en un texto de esta naturaleza? Pero no sonar muy pretenciosa al plantear que el ejercicio analítico que presentaré aquí puede funcionar como los indicios de los que habla Ginsburg para hacer su microhistoria. Que este examen ofrece la oportunidad de documentar al indigenismo y a la antropología desde lo que podríamos llamar sus márgenes conceptuales y no desde la cúpula de este campo. Y con ello develar con mayor facilidad el archivo indigenista en el sentido que le da Foucault a aquella palabra. Esto es, el sistema de discursividad y las posibilidades e imposibilidades enunciativas que va domesticando. El microestudio de caso que desarrollaré aquí busca entonces alimentar una hipótesis general que tiene la singularidad de resultar casi banal en tanto que principio teórico, pero que desde un punto de vista empírico sigue sin ser explorada en toda su potencialidad. A saber, que tanto la categoría indígena como los criterios asociados a esta y que hoy nos parecen tan naturales y estables son profundamente históricos, cambiantes y contextuales. Y que, dentro de este principio general, las políticas indigenistas y la disciplina antropológica han sido ámbitos clave, no solo de la culturación o la transformación de los grupos indígenas, sino de la consolidación misma de esta forma de identificación y de esta subjetividad. Desde esta perspectiva, la monografía de Drucker deja de ser un texto indigenista más, neutral y transparente respecto de la realidad que describe, para convertirse en evidencia empírica que documenta procesos de legitimación y de representación históricamente determinada. La tersa y pulida narrativa que va de la localidad indígena tradicional a la culturación, tan convencional para nuestros ojos multiculturales y antiindigenistas, empieza a adquirir relieves. Mi objetivo es entonces sacar a la luz estos baches, prominencias y pliegues, aprovechando una poco usual confluencia de fuentes históricas. En efecto, cual muñecas rusas, es posible contrastar el libro con la tesis que le dio origen y con los diarios de campo en los que se basa esta investigación. Tuve además el privilegio de poder discutir de viva voz con la autora en una larga entrevista que realicé con ella en 2017. Levantar una capa tras otra de la narrativa antropológica indigenista será el medio que aquí me daré para tratar de desestabilizar el orden que aparece en el libro. ¿Son significativos los cambios entre un texto y otro? ¿De qué manera estos contrastes permiten desestabilizar la narrativa que hoy nos resulta más conocida? A la manera de un acordeón que se llenara de aire, tal vez, esta excavación permite desdoblar los pliegues de esa narrativa y percibir así la textura rugosa y los meandros a que dieron lugar en el cambio de indumentaria y que por asomos aún subsisten en el libro. En última instancia, pretendo mostrar que, entretejido con el proceso de sistematización y ordenamiento que supone la investigación científica, orientada además por la política pública y sus prioridades, es posible documentar también lo que tentativamente llamo un proceso de disciplinamiento nominal. Empecemos. El libro. 3 tesis guían el análisis de Drucker. 1. A nivel individual, la motivación del proceso de cambio de indumentaria sería la inconformidad de algunos miembros del grupo indígena frente al estatus que los mestizos le dan. Segunda tesis, este cambio sucede más en donde las relaciones entre mestizos e indígenas son más frecuentes y menos formales. Tercera tesis, este cambio es condición de
pero no es suficiente para que el grupo indígena se asimile al grupo mestizo. Para ello se requiere, desde su conclusión, un cambio en la situación económica del indígena. Esta monografía dibuja igualmente materia y reflexión, la materia y laboratorio de las reflexiones de la joven aprendiz de antropóloga. De los 3.600 habitantes que cuenta el censo de 1960, la mayoría pertenecen, según los términos de Drucker, al grupo indígena, categoría que recubre las características sociológicas de lo que hoy en día se asocia a la identidad indígena. Hablan mixteco, se visten con ropa tejida en telar, pertenecen a un estrato socioeconómico bajo y son principalmente campesinos. En relación antagónica existe una minoría que Drucker llama grupo mestizo, aunque aclara, a nivel local se les suele llamar gente de razón o simplemente de razón. Los miembros de este grupo hablan español, se visten con ropa de tipo occidental, rechazan tener sangre india o sangre negra, tienen el control político del municipio y al final del libro aprendemos que además son comerciantes y ganaderos con mayores ingresos que el resto. Estamos pues frente a una narrativa muy conocida para describir el mundo rural, sobre la cual podemos deslizarnos sin sobresaltos, ¿no? De un lado los mestizos, del otro los indígenas. Me interesa que retengamos para lo que sigue dos elementos de esta lisa y conocida historia, aun si pueden parecer. El primero es que es un orden binario y estable, el que Drucker esboza, ¿no? Indígenas por un lado, mestizos del otro. Y por otra parte, retengamos el uso del término grupo asociado a cada sector. Ciertamente, Drucker describe otras posiciones sociales, por ejemplo, las categorías de las personas externas al pueblo. Mixtequito, que es muy interesante porque refiere a los habitantes mixtecos de la Mixteca Alta, negro, o sea, que no son de Jamiltepec, pero son mixtecos, negro de razón, español moreno, yangui. Existen además los mestizos pobres, los cruzados, con los cuales el paisaje conocido empieza a sembrarse. Los cruzados serían hijos de indígena y mestizo, de quién es indígena y quién es mestizo, pero sobre todo el grupo que más interesa a Drucker, muy minoritario en ese momento, es aquel que agrupa a las personas localmente llamadas revestis, aquellos indígenas que abandonaron su traje tradicional para vestirse con ropa occidental. Entender las motivaciones, estrategias, adaptaciones de estos revestidos, en la época estudiadas 109 personas, constituye el objetivo principal de su investigación. Hay muchas cosas que pueden decir sobre este libro, voy a subrayar nada más 3 puntos. En primer lugar, los dos términos que nos resultan más familiares, eso se nota mucho en el libro, que son indígena y mestizo, parecen más términos analíticos de la antropóloga que vernáculos de los habitantes de Jamiltepec. En segundo lugar, de manera sorprendente, el individuo percibido como mezclado puede ser nombrado de dos maneras distintas, distinguiendo así dos procesos y dos posiciones diferentes. Cruzado, que localmente se percibe como una mezcla de sangre, y revestido, que localmente mezclaría su origen con su cultura. En tercer lugar, y aún más sorprendente, Drucker eligió el término mestizo para designar a los de razón, un grupo que justamente reivindica la pureza y que pretende alejarse precisamente de aquellos individuos que explícitamente encarnan la mezcla, a saber, los revestidos y los cruzados. A partir de estas constataciones surgen algunos problemas más analíticos y que a mi juicio no han sido suficientemente tratados, y con ello concluyo mi examen de libro. El primer problema refiere a los criterios que definen esta taxonomía. En efecto, la distinción indígena-mestizo termina siendo insuficiente incluso para la propia Drucker, pues requiere explicarnos que su modelo de familia mestiza de razón es en realidad un tipo ideal a partir de las familias más ricas y que hay, que aquí cito, grandes semejanzas en la organización familiar de los mestizos pobres y de los indígenas. El corte no es tanto indígena-mestizo, sino rico-pobre. El segundo problema refiere a las taxonomías. El texto de Drucker permite entrever que las clasificaciones locales de identificación no embonan necesariamente con la taxonomía nacional, ni en los nombres, ni en los términos usados, ni en los contenidos y valores asociados a ellos. Decir mestizo en Jamiltepec no significaba lo mismo que decirlo en la Ciudad de México, precisamente en la época en que Paz y Ramos están publicando. Esto nos lleva al tercer problema, que refiere a la posición que la propia Drucker adopta al elegir llamar mestizos, esto es, mezclados, a los de razón, una élite local que reivindica su pureza de sangre y no se identifica con la herencia cultural. ¿Por qué hizo esta elección? Tal vez el uso que hace Drucker de la categoría mestiza es revelador de un desfase más, no solo entre taxonomías local y nacional, sino entre la autopercepción de los de razón, como puros de sangre, claro, y la percepción de la antropóloga, que los veía como semejantes en todo, fenotipo, nivel de vida, educación, al conjunto de los habitantes de Jamiltepec. Como sabemos, esta representación debió ser clave también para que un conjunto mayor cobrara concreción. Aquel que reúne al ellos de Jamiltepec con el nosotros al que la propia antropóloga pertenece. Un sector que se percibía como más urbano, más moderno y más blanco del mundo rural, aún sí significativamente podía llamarse igualmente mestizo. Hasta aquí el libro. La tesis. Contrastemos ahora los contenidos del libro con el manuscrito de la tesis corregida para la publicación. Mi lectura de este
este documento se concentró en todos aquellos pasajes que fueron eliminados en la versión impresa. Hay dos tipos de corrección, una en tinta roja y otra en tinta negra. A lo largo de la lectura va quedando claro que la segunda es la propia Susan corrigiendo su manuscrito. Estas correcciones son más de estilo y de gramática que de fondo. Los cambios significativos para el argumento los hace la tinta roja, como le llamaremos aquí porque no tengo seguridad de quién es el autor. En entrevistas, Drucker recordaba vagamente que podía haber sido Julio de la Fuente, pero no está seguro. El cambio más notable entre un texto y otro se encuentra en la introducción de la tesis, pues toda ella está tachada por una diagonal roja. A lo largo de los capítulos esto sucede con párrafos y páginas puntuales, y solo en la conclusión volvemos a tener dos textos distintos entre la tesis y el libro, que puede ser lo que sucede con toda edición de tesis al libro, pero vamos a ver que los cambios son significativos. La introducción a la tesis aclara lo que venía intuyéndose en una nota al pie que ya nos llega al libro, y cito: en el curso de este trabajo nos referiremos a los individuos que se consideran y que son considerados indios o naturales con los términos de indígena, y nos referiremos a los individuos que se consideran y son considerados de razón con el término raza. Al hacer explícita la homologación entre categorías locales y nacionales, queda claro también que no son términos vernáculos, sino analíticos. No se trata de entidades naturales, sino de nombres atribuidos por ellas mismas. Sigue una discusión sobre cómo nombrar y entender la estratificación social del pueblo, pues ni la distinción en clases ni la división en castas la convencen. Su alternativa es el concepto de clase social, retomado de un premio Nobel de la época llamado Myrdal, lo cual también sugiere muchas cosas muy interesantes que no puedo detallar. Él entiende clase social como un asunto de estatus, esto es, de símbolos y prácticas que otorgan y quitan estatus. La ausencia de esta introducción donde se explica la postura de Drucker trae además una consecuencia fuerte en el texto. En el tránsito entre la tesis y el libro, la palabra clase es cuidadosamente tachada y reemplazada por la palabra grupo. Gracias a este trabajo de edición, la clase indígena o la clase mestiza se vuelven en la versión impresa grupo indígena o grupo mestizo. En sus conclusiones, Drucker retoma la tesis de Julio de la Fuente sobre el pase del indio, pues el cambio de indumentaria es entendido como un símbolo de estatus necesario para dicho pase. Para sintetizar hasta aquí, existe cierta coherencia entre lo que se dejó fuera del libro. Son elementos que apuntan todos hacia la voluntad de restituir la dimensión móvil y cambiante de las posiciones sociales. En particular, el reemplazo de clase por grupo trae consigo un tono que naturaliza las diferencias sociales, contrariamente a la voluntad constante que aparece en la tesis por restituir la calidad relacional de estas identificaciones. Este efecto de naturalización se completa al eliminar la aclaración inicial sobre el uso de las categorías indígenas. Termino aquí mi examen de la tesis. El complemento que he procurado exponer hasta aquí se completa gracias a la posibilidad de desenrollar en un último pliegue el proceso seguido por Susan Drucker en el marco del proyecto científico-político en el que se escribe. En el archivo del INI se encuentran también los diarios de campo de esta antropóloga. En realidad, este fue mi primer contacto con su trabajo. Mi propósito al comparar estos tres soportes es ver sus desfases y tensiones, más que establecer cuál es más real o más apegado a lo que realmente estaba pasando. Si diferencia hay, tal vez, aquella consiste en que la tesis y el libro contienen interpretaciones más explícitamente mediadas por un marco analítico que el diario de campo. Marco que trae implícito un orden, que corta, selecciona, deja fuera, ya lo sabemos, y lo que trataré de mostrar ahora es precisamente cómo sucede esto, cuál es el excedente de esa investigación que revela en cuanto a las formas de identificación local y su inscripción en el proceso de nacionalización. No se trata de un diario personal, y de hecho rara vez aparece Drucker en las situaciones descritas. Tampoco abundan comentarios personales o más analíticos sobre lo que observa. El grueso de los contenidos son transcripciones, restituciones de entrevistas o de pláticas informales, situaciones, testimonios o observaciones. En este mare magnum, evidentemente he tenido que elegir y recortar el material, esforzándome porque estos cortes no traicionen el espíritu que domina a lo largo de sus páginas. A lo largo de estas páginas es casi imposible ignorar la gran variedad de categorías de identificación que circulan en los barrios de Jamiltepec. Un ejemplo breve que escogí para esta ponencia, pero que es representativo, es una conversación que Susan restituye con una joven revestida que asiste al INI. Pregunta Susan: ¿con quién anduviste de novia? Con ese Daniel, con uno de Pinotepa. Con ese ya nos perdimos, o sea, se separaron. Yo cuando pierdo con alguien, aunque se pone a llorar y todo, nunca vuelvo. Anduve con uno que ya salió del pueblo, Gemiliano Martínez. Con él nunca he perdido, todavía me manda cartas. Viene ahora para Semana Santa y quizá vuelva con él. Clemente es indígena, su actual novio. Por parte de su padre sí, por parte de su madre no. El muchacho de Pinotepa es indígena. No sé, nunca le pregunté. ¿Gemiliano es indígena? No, ese es de razón. ¿Te gustaría casarte con uno de razón? ¿Cómo caiga la suerte? Sí me gustaría. ¿Te casarías con uno de cotón? Eso sí que ni les hablo ni me hablan. Ellos deben buscar entre su misma gente. Que se casen con las de Huipil. Son muy flojos. Nomás para comer tienen. No pueden mantener a una que lleva vestido. Un asterisco envía una nota al pie que dice: el padre de Berta se viste de cotón y su madre se viste de
Berta parece situarse en la sociabilidad local a partir de una pluralidad de categorías que no puede reducirse al binomio indígena-mestizo. Además, también Berta reconoce ignorar la forma en que es identificado uno de sus novios, pareciendo entonces un dato no necesario, e incluso no tener preferencia por un tipo de pareja sobre otro. El criterio que ella parece colocar al centro a la hora de elegir su pareja es más bien la situación económica. Ahora, esta variabilidad, lejos de dar muestra de una orden social rigurosamente segregado, expresa lo que podríamos llamar una débil sistematización del orden taxonómico, que aparece una y otra vez en los diálogos, entrevistas y situaciones. En el siguiente extracto, otro diálogo con un joven promotor del centro coordinador sobre sus expectativas de matrimonio, esto queda claro. ¿Piensas casarte, Genaro? Sí, ¿cómo no? ¿Te casarías con una indígena? Sí, no importa la raza, queriéndose. ¿Te casarías con una mestiza? Pues conviene más, porque así los hijos salgan cruzados. ¿Por qué conviene que los hijos salgan cruzados? Porque así se van mezclando las razas. A mí no me consideran como mestizo. ¿Por qué no? Porque saben que mis padres son indígenas. Aunque uno es vestido de pantalón. Si la madre es indígena, siguen los hijos indígenas. ¿Cuándo te pusiste pantalón? Yo de por sí siempre he llevado pantalón. Mique no. Apenas puso el pantalón el año pasado y ahora nada más puse los zapatos. ¿Cuándo te pusiste zapatos? Ahora en año nuevo. ¿Por qué no te los habías puesto antes? Me daba pena. Se me figuraba que iban a reírse de mí. ¿Quiénes? Los de razón. Son muy burlistas. Dicen que uno es muy fachoso y todo. Se me figuraba pues, pero no se rieron. ¿De chiquito te pusieron pantalón? De chiquito, cuando entré a la escuela. ¿Uno tiene que hablar el español para ponerse pantalón? Pues sí, que es una vergüenza si uno de razón le platica y no puede uno contestar. Esta Juana que vive aquí, la que vende cocos, ellos son indígenas, pero los hijos no hablan el mixteco, la gente no les considera indios. Tus padres son indígenas, pero los hijos ya no son. No tengo espacio aquí para dar cuenta de toda la riqueza de estos diálogos. Además de la pluralidad de categorías, también hay una pluralidad de posiciones asociadas a ellas, así como el hecho de que las personas no parecen sobredeterminadas por su lugar de categorización. Incluso hay muchos registros de trayectorias en sentido inverso, como lo narrado por un informante con este ejemplo por ejemplo. Los hombres que llevan pantalón nunca se casan con mujeres que visten de sábana. La sábana es el traje indígena, una manera de traje indígena. No, porque ellas no quieren. El hombre tiene que ponerse calzón. Había un muchacho mestizo, llevaba pantalón. Le gustó una indita, familiar mía. Cuando se casó con ella, tenía que quitar su pantalón y poner calzón. Entonces sí podía casarse. ¿Se casaron por la iglesia? Sí. Y el día después él se puso su pantalón. La muchacha es de sábana. La muchacha carga sábana. Él ya habla muy bien el mixteco, lo aprendió por ella. Ella no habla en Castilla. Es de allá del cerro. Creció en el pueblo cerca de su casa de ella. Le gustó la indita y se casó con ella. ¿Sus padres de él hablan mixteco? No, no hablan. Estos ejemplos coloridos y vividos se multiplican por páginas y páginas. Aquí los quiero leer como indicios, como evidencias que permiten recalibrar nuestras certezas automáticas y espero abonar al proyecto de una socioantropología, de sociohistoria de las identificaciones. La primera pregunta que abren estos textos refiere a los criterios de diferenciación. La segunda a las características de la jerarquía social y la tercera a la manera en que se entiende localmente la identidad. ¿Cómo son los criterios de diferenciación? Se constata una mezcla entre herencia, familia, lugar de origen, lengua, vestido o nivel de ingresos, de tal suerte que ningún criterio parece absolutamente determinante de la frontera identitaria. Al respecto es notable también que no encontré un solo testimonio que remita al color de piel o a otros rasgos físicos, de tal suerte que el fenotipo tampoco es un criterio de diferenciación social. Otra cosa notable es que esta distinción no se ordena ni en un plano temporal, es decir, nunca hay una mención de que los indígenas estaban antes que los mestizos, ni en un plano geográfico, los indígenas somos de aquí, los mestizos no. Muchos contrastes respecto de nuestros reflejos actuales a la hora de nombrar la diferencia. ¿Cómo son las características de la estructura social local? Por un lado, es claro que los testimonios transmiten una fuerte jerarquización social de la cual la discriminación es parte constitutiva. Ahora, si bien la cúspide de la jerarquía social se demarca claramente, la parte más baja de la estructura, las diferencias no son tan netas. Y la otra característica es que la alta codificación de la taxonomía local se acompaña de un ejercicio práctico de diferenciación poco sistemático, en donde las excepciones y las transgresiones son igual o más generalizadas que la regla. De aquí podemos incluso especular tal vez una causalidad entre ambas características. A mayor diferenciación de posiciones, menor rigor en su uso. Y si esto es así, podríamos decir de la clasificación nacional que solo reconoce indígena y mestizo, que a menor variabilidad de posiciones, más estricto se vuelve el orden. ¿Cómo es vivida o entendida la identidad localmente? ¿Cómo se entiende la identidad? Creo válido afirmar que las posiciones identitarias dadas por la multiplicidad de nombres en circulación no confinan a las personas a un registro ontológico. Las personas parecen transitar a través de ellas continuamente e incluso en direcciones contrarias, al grado que resulta difícil establecer con toda precisión qué es cada persona.
No se confunde este argumento ni con la creación de un orden jerárquico y discriminatorio, ni con una tesis invencionista de la cultura en donde todo recae en el individuo que elegiría su identidad. Es más, y con ello concluyo mi análisis, en ninguna de estas situaciones parece hacerse referencia a una identidad fija, más auténtica, traicionada, olvidada o conservada. Términos con los que el indigenismo aprendió el cambio social y que ha dejado una profunda impronta tanto en el vocabulario antropológico como en el discurso público y político. Podemos entonces reconocer que la categoría indígena no es un indicador del ser de una persona, sino de un lenguaje, de una taxonomía y eventualmente de su transgresión. De la mano de este microestudio de caso, he procurado apuntar a una serie de problemas en varias direcciones. Este ejercicio busca, en primer lugar, documentar una historia de la antropología del indigenismo, dando a los diarios de campo y al trabajo de campo en un lugar central, pero además tratar de no tomar como punto de partida a las categorías y órdenes que el propio indigenismo ha instituido. Quisiera también tratar de ir más lejos, siempre tomada de la mano de Dios. Y entonces, lo primero que se constata al poner en tensión los tres soportes analizados aquí, como ya lo dije, es la existencia misma de dos taxonomías distintas, una local y una nacional, que no siempre embonan o no como el lector ya socializado en la segunda esperaría, aún si comparten un mismo vocabulario. Creo que ahí habría algo que seguir pensando, ¿no? Derivado de ella, esta excavación del proceso de elaboración de la monografía indigenista de Susan permite observar también una dinámica que aquí llamo de disciplinamiento nominal. Esto es, cómo ciertas categorías, ciertas jerarquías y ciertos valores fueron normalizándose y naturalizándose para, digamos, disciplinar un poco ese caos de categorías y posiciones. Pero sobre todo, una lectura a contrapelo, para decirlo con Anne-Laure Stoller, del archivo indigenista, devela un aspecto notable de esa disciplina nacional de las formas de identificación, que no puede reducirse a un simple cambio de nombre. Me refiero que al subsumir la multiplicidad de identificaciones locales en la dicotomía indígena-mestizo, la calidad inestable, cambiante, incluso elusiva de esas posiciones mutó también. De categorías transitivas, estas posiciones se convirtieron en identidades fijas, casi en propiedades permanentes, para no decir esencias, y constitutivas de las personas. Solo desde una configuración de las identificaciones de este tipo tiene sentido que el cambio cultural sea visto necesariamente como una pérdida de lo que la persona realmente es. Solo parados en esta naturalización de las identificaciones, el medio y el fin de los grupos indígenas sería conservarse o perpetuar su cultura. Esta es la impronta del indigenismo y de la antropología vivaz. Es más, avanzaría, ahora sí, soltando los diarios de Drucker, que la juridización y la patrimonialización de las identificaciones indígenas actuales y las retóricas multiculturales en boga alimentan esta noción fija y estable de la identificación. No sobra entonces mirar hacia atrás y recordar que esta distinción, aunque operativa de las relaciones sociales, es una taxonomía estatal con la cual se reordenaron las formas locales de identificación. Que el binomio indígena-mestizo parece ser la huella, la marca, no de una simple negación o invisibilización de las verdaderas identidades de las personas, que serían mixtecos, huicholes, nahuas, mijes, etc., sino de la fundación de un orden social hegemónico, en el cual las personas, en vez de transitar por las categorías, parecerían estar constituidas por ello. Muchas gracias.